Increíble revelación, un veterano naval transformó el motor de un barco que nadie podía reparar. La tormenta había arrasado con todo, pero en medio de los escombros, el corazón de Javier latía más fuerte que nunca. La desolación invadía su pequeño pueblo costero, donde la esperanza, el querido barco de pesca, yacía abatido como un guerrero que había perdido todas sus batallas. La tragedia caló hondo en Javier, un veterano naval de espíritu indomable, pero que ahora se sentía desbordado por la tristeza. Su hogar estaba lleno de recuerdos, risas compartidas en la orilla, la fragancia del aire marino, el abrazo cálido de su esposa e hijos. Era un espacio sagrado, tejido con las tradiciones de su familia humilde, donde la solidaridad era la norma. Pero cómo enfrentar el vacío que dejó el huracán, mientras sus vecinos lamentaban el destino de su comunidad, Javier veía más allá de la devastación. Cada día, el rítmico sonido de las olas le recordaba lo que la esperanza representaba, un símbolo de unión y trabajo, de sacrificio y amor. Pero el motor destrozado del barco parecía representar no solo un obstáculo técnico, sino un golpe directo al espíritu de su gente. Con un nudo en la garganta y determinación en sus venas, se propuso repararlo. A pesar de los murmullos de que la tarea era imposible, Javier empezó a desmantelar el viejo motor, rodeado de miradas escépticas. La presión era palpable y la incertidumbre le acechaba, pero su pasión lo impulsaba, a pesar de los miedos latentes de su familia. Su esposa, Luisa, y sus hijos, Diego y Ana, lo miraban con preocupaciones, sintiendo que la decisión de su padre podría llevar a más dolor. Javier, ¿piensas que esto es una locura? ¿Y si fracasas? Le decía Luisa, con el temor reflejado en sus ojos. La tensión crecía en casa, mientras él se sumergía en su trabajo. Era como si dos mundos chocaran dentro de él, el amor por su familia y el llamado inquebrantable del mar. Sin embargo, todo cambió un día, cuando encontró un viejo diario de su abuelo en el desván, cubierto de polvo y olvidos. Las páginas amarillentas estaban llenas de relatos de resistencia, de cómo su abuelo, cuando la vida lo golpeó, siempre elegía levantarse. La dignidad, el perdón y la unión familiar, allí estaban las lecciones que lo guiaban. Con cada palabra, Javier sentía que su determinación renacía. En cada tuerca que apretaba, en cada destello de esperanza, comenzaba a sanar parte de la tensión familiar, mientras la comunidad empezaba a unir esfuerzos. La emoción aumentaba y la gente llegaba para ayudarle. Sus vecinos comenzaron a llevar piezas, herramientas y lo más importante, palabras de aliento. «Vamos, Javier. Este es nuestro barco», gritaban. Era como si la esperanza comenzara a brotar entre las grietas de la tristeza. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El día de la prueba final estaba a la vuelta de la esquina y el pueblo se llenó de júbilo, pero no todo era paz. Un viejo enemigo de Javier apareció, cuestionando no solo su habilidad, sino también sus intenciones. ¿Este era el final de su sueño? La duda picaba en su mente como un pez enredado en la red. En ese instante crítico, con el corazón acelerado, Javier se encontró en la encrucijada de elegir entre aferrarse a su pasión o rendirse ante la desconfianza. La pregunta flotaba en el aire: ¿tendrá la fuerza necesaria para transformar no solo su vida, sino también la de toda su comunidad? La plaza del pueblo estaba viva con murmullos de anticipación. Los niños correteaban entre las piernas de los adultos, mientras el sol empezaba a descender, tiñendo el cielo de color naranja ardiente. Javier, parado frente a la esperanza, sentía cómo los ojos de su comunidad se posaban sobre él.
La presión era como una ola, queriendo arrastrarlo, pero él se mantuvo firme, aferrado al barandal del viejo barco como quien sostiene un ancla emocional. Con cada golpe del martillo, las dudas de aquellos que lo cuestionaban reverberaban en su mente. Su enemigo, Rodrigo, un viejo rival en la pesca y el negocio, había cuestionado públicamente su capacidad. ¿Quién se cree? El capitán del hundido, había dicho. Rodrigo no era solo un competidor, era el eco de los miedos que a veces residían en el corazón de Javier. Pero tantas voces de aliento, las risas de sus hijos, los abrazos de Luisa, y el apoyo de sus vecinos, cada uno de ellos lo empujaban hacia adelante. Esa mañana, Javier había encontrado el coraje dentro de sí, inspirado por el legado de su abuelo. Sus palabras resonaban en su corazón: nunca dejes que el miedo te derrote, mijo. La verdadera batalla se gana en el alma. Hoy, esa batalla era real, un instante cargado de significado. Mientras el sol se ocultaba, Javier giró la llave de ignición del motor recién reparado. El momento era casi sagrado, un silencio abrumador llenó el aire. La multitud contenía la respiración, incluso los pájaros parecían esperar el desenlace. Con un giro más, escuchó un grito desgarrador, la voz de su esposa quebrándose a su lado. Javier, por favor. Sus ojos estaban llenos de miedo, contemplando la posibilidad del fracaso. Fue en ese breve instante, entre la inseguridad y la resolución, que decidió mirar más allá de la incertidumbre. La esperanza es más que un barco, murmuró, como si hablara consigo mismo. Y entonces, el motor rugió. Un sonido vibrante llenó el aire, potente y limpio. Había vida, un latido que resonaba entre los corazones de todos. Las miradas se iluminaron, los rostros se transformaron de escepticismo a asombro. Estaba funcionando. Como el pulso revitalizado de su comunidad, la esperanza volvía a ser un símbolo. Los aplausos se desataron como la marea, trayendo consigo risas y abrazos, una ronda de felicitaciones que lo envolvieron, pero la felicidad fue corta. Desviando su mirada, Javier vio a Rodrigo en el fondo, el ceño fruncido, con una sombra de furia. Esto no termina aquí, Javier, dijo con voz cortante, a través de la multitud, como un trueno en medio de la celebración. La tensión regresó como una ola que no había sido amainada, y el corazón de Javier comenzó a latir de nuevo, esta vez por temor, inspirado por el éxito de ese primer paso. Javier sintió como la presión de la comunidad se volvía ahora una expectativa constante. No era solo un acto de reconstrucción, era la decisión de abrir puertas a un futuro incierto. De pronto, la sombra del pasado lo acechaba y cada mirada en su camino parecía decir: ahora, estás en la cima, pero, ¿cómo seguirás navegando? Esa noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, la pregunta pesaba sobre su corazón como un ancla. Su regreso al mar no solo significaba enfrentar el pasado, sino también confrontar lo que vendría. La esperanza y el miedo, entrelazados, recorrían su mente mientras se retiraba a casa, consciente de que el verdadero reto apenas comenzaba. ¿Podría Javier no solo reparar un motor, sino también preparar su alma para los tormentosos mares que aguardaban? La incertidumbre lo seguía, y cada latido lo impulsaba a seguir buscando respuestas. La mañana siguiente, el sol se filtró a través de las ventanas del hogar de Javier, iluminando los rostros tranquilos de sus hijos mientras dormían. El olor del café recién hecho envolvía la casa, pero hoy todo parecía diferente. La alegría de la noche anterior se desvanecía lentamente, dejando un eco de inquietud. Javier, sentado en la mesa, removía su taza como si intentara mezclar sus pensamientos en un solo lugar. «Papá, ¿vamos a salir a pescar hoy?», preguntó Lucas, el más pequeño, con su voz aún llena de sueño. La inocencia en su mirada lo hirió de un modo profundo. ¿Cómo podía explicarle que los mares que solían ser su hogar ahora eran fuente de un miedo incontrolable? «Sí, hijo. Vamos a salir», respondió Javier con una sonrisa forzada, tratando de alimentar el fuego de la esperanza.
Sin embargo, su corazón palpitaba a un ritmo diferente. No solo debía mostrar la fortaleza que todos esperaban, también debía lidiar con lo que Rodrigo había insinuado. Aquella amenaza pendía sobre él como una nube oscura. Al llegar al puerto, el sonido familiar de las olas era a la vez reconfortante y aterrador. La esperanza parecía una extensión de su alma, lista para navegar pero también vulnerable a las tormentas afuera. Ahí estaba Rodrigo, charlando con otros pescadores, sus gestos llenos de arrogancia y desprecio. Javier sintió un ardor en el pecho, una mezcla de rabia y desafío. Todo un grupo lo observaba. Algunos se preguntaban si realmente podía mantener su promesa de reivindicación. Su reputación se había construido a base de sudor y lágrimas, y ahora colgaba de un hilo. ¿Sería capaz de dejar que Rodrigo lo despojara de esa dignidad? Mientras Javier se adentraba en su barco y empezaba a revisar los últimos detalles, un compañero viejo, Miguel, le dio un toque en el hombro. No dejes que los fantasmas del pasado te roben este momento, amigo. Tienes a toda una comunidad a tu lado, dijo, su voz llena de cariño. Ese simple gesto encendió una chispa dentro de Javier. Si Miguel creía en él, tal vez podría aferrarse a esa fe. Con el motor rugiendo bajo sus pies, sintió que la vibración se transmitía a través de su cuerpo, como una llamada a la acción. Pero justo cuando estaba a punto de soltar las amarras, Rodrigo apareció a su lado, cruzando los brazos con un aire de superioridad. Dame un buen espectáculo, Javier. Pero recuerda, este viento sopla con fuerza y no siempre a favor. La advertencia retumbó en su mente mientras la esperanza comenzaba a zarpar, llevándose consigo los augurios de inseguridad. En el horizonte, las olas se alzaban, como si el mar mismo le lanzara un reto. Pero tras la intimidación también había una voz interna, resonando con el eco de aquellos momentos de valor compartidos. Mientras navegaban, los niños en la costa agitaban las manos, su risa flotando en el aire como promesas de un futuro brillante. Javier miró hacia atrás y vio los rostros llenos de esperanza, la comunidad unida en un solo corazón. Aún así, la sombra de Rodrigo estaba cerca, asegurándose de no dejarlo en paz. La tensión en el ambiente era palpable. El cielo se oscurecía mientras avanzaban, como un preludio de la tormenta que podría desatarse tanto en el mar como dentro de él. Javier respiró hondo, sintiendo su determinación crecer, pero con cada ola que enfrentaba, la insignia de su pasado lo seguía persiguiendo. Cuando el mar comenzó a agitarse, el motor vibró con una fuerza desmesurada. Manténgase firme, Lucas. Gritó, pero en su interior la incertidumbre lo consumía. ¿Podría realmente ser el capitán que su familia necesitaba, o se estaba dirigiendo hacia el naufragio más grande de su vida? Sin embargo, mientras la tormenta se intensificaba en el horizonte, la vida a bordo de la Esperanza se tornó un peligro constante. El mar rugía como un monstruo ansioso por devorarlo todo. Una nueva revelación comenzaba a dibujarse en su mente, algo que podría cambiar el rumbo de su historia. ¿Y si lo que descubramos hoy puede ser la clave para recuperar no solo mi honor, sino también la conexión con mi verdadera esencia? Pensó mientras el viento aullaba a su alrededor. La pregunta resonaba, como un eco en su alma, esperando respuestas que prometían cambiarlo todo. ¿Estaba preparado para lo que vendría? Las olas golpeaban con fuerza, y la esperanza se balanceaba incansablemente, un barco atrapado en la pelea entre el hombre y el mar. Javier, con el corazón en un puño, sabía que cuidar de sus hijos en medio de esa tormenta era su prioridad número 1. Recen, chicos, recen, susurró mientras su mirada se fijaba en el horizonte. Pero la fe que tantas veces lo había salvado en el pasado parecía flaquearse ante la furia del océano. El viento se arremolinaba a su alrededor, mientras él se aferraba al timón. Cada ola era un desafío, un recordatorio de que el pasado no estaba tan lejos, que ese mar también había traído miserias. Lametó su labio inferior, recordando las noches de angustia, los momentos en que su vida se tambaleaba al borde del abismo. Pero no podía dejar que esos recuerdos lo hundieran.
Este era el momento de actuar. Más al sur, Javier. Estamos perdiendo dirección. Gritó Miguel, su viejo amigo, mientras se aferraba a la barandilla. Javier asintió, tomado por el instinto más que por pensamientos racionales. Con movimientos rápidos, ajustó el rumbo, sintiendo que la confianza regresaba con la idea de que no estaba solo. Miguel y Lucas estaban allí, dos anclas que lo mantenían firme. De repente, un rayo iluminó el cielo y un trueno retumbó, como si el mismo universo lo desafiara. Es ahora o nunca, pensó, y apretó los labios. Las nubes negras se arremolinaban sobre ellos, pero había una pequeña parte del océano frente a él que parecía más calmada, como un ojo tranquilo en medio de la tormenta. Ahí podría haber un refugio, una luz entre la oscuridad. Papá, tengo miedo, dijo Lucas, cuyas manos pequeñas se aferraban al borde del barco. Eso lo atravesó como un puñal. ¿Cómo podría su hijo sentir miedo en su presencia? Javier respiró hondo, una oleada de amor y protectorismo lo abrumó. Todo estará bien, hijo. A mi lado siempre estarás a salvo, respondió, más convencido de lo que realmente sentía en su interior. Mientras navegaban, el motor rugía, y con cada giro del timón, Javier podía sentir que la tormenta también despertaba algo nuevo dentro de él. Una historia olvidada resurgía, una que su padre le había contado de joven, sobre un vétere naval que había encontrado la forma de manejar la tormenta. Su voz resonaba en su memoria. Al enfrentarse a lo desconocido, uno debe recordar sus raíces, murmuró, entendiendo que esa conexión podría ser la clave para sobrellevar el tumulto. En sincronía con el rugido del mar, comprendió que cada desafío tenía una lección que ofrecer. Mientras el barco avanzaba, vio un destello en el agua, algo brillaba entre las profundas olas. Mira, papá, ¿qué es eso? Preguntó Lucas, señalando emocionado. Con el corazón latiendo rápido, Javier se adelantó. Una imagen se fue dibujando a medida que se acercaban. Era un objeto metálico, medio enterrado en la arena, resplandeciendo incluso en medio de la tormenta. Un tesoro, susurró Miguel, asombrado. Con un gesto decidido, Javier condujo el barco más cerca. El viento podría gritar con todas sus fuerzas, pero eso solo encendía su curiosidad aún más. Su corazón bombeaba esperanza. Podría ser justo lo que necesitamos, pensó. Con la vista fija en aquella posibilidad, Javier sintió el poder de su propósito renacer. Tal vez no solo se trataba de sobrevivir, sino de encontrar una parte olvidada de ellos mismos. ¿Qué les depararía ese misterio oculto en el océano? Mientras la esperanza se acercaba al tesoro, el tiempo parecía detenerse. Cuando el barco se estabilizó junto al objeto, la atmósfera se llenó de una mezcla de expectativa y miedo. ¿Qué hay ahí, papá? Preguntó Lucas, sin poder contener la emoción. Javier sintió que esos ojos pequeños lo miraban de nuevo, llenos de confianza y esperanza. Era momento de descubrir no solo un secreto del mar, sino también de su propio corazón. Sin embargo, ¿sería esa revelación suficiente para enfrentarse a Rodrigo y los fantasmas del pasado? Justo cuando Javier estiró la mano para tocar el metal, una sombra oscura emergió de entre las olas. Un nuevo desafío lo aguardaba, y el eco de su destino comenzaba a resonar más fuerte que cualquier trueno. El corazón de Javier se detuvo. La sombra emergiendo del agua no era más que una forma borrosa al principio, pero con cada segundo se definía, se hacía más amenazante. Una criatura del mar, grande y poderosa, emergía de la tormenta, sus ojos como túneles oscuros que lo miraban fijamente. Ni Miguel ni Lucas se atrevían a respirar. ¿Qué es eso? Tartamudeó Lucas, aferrándose a la ropa de su padre. Javier sintió su propio valor temblar. La imagen de lo que podría ser el tesoro se desvanecía rápidamente ante la realidad de lo que los observaba. Es un calamardo, espero, murmuró Miguel, intentando calmarse y a los demás.
Pero Javier sabía que las historias de calamardos gigantes no eran solo leyendas. Podían devorar barcos enteros. En un impulso casi instintivo, giró el timón de la esperanza para regresar a la seguridad de la tormenta, olvidando aquel objeto brillante que antes lo había hipnotizado, pero Lucas, con una curiosidad inherente a los niños, no podía apartar su mirada de la criatura. Papá, creo que no se va a mover. Está solo, insistió. Javier, atrapado en su propio dilema, sintió que la fe que había recuperado en el viaje se desvanecía nuevamente, abrumada por una nueva ola de miedo e incertidumbre. De repente, un chillido atroz rompió el aire. La sombra buceó hacia abajo, comenzando a girar en espiral, causando que el mar se agitara como si la tierra misma estuviera convulsionando. «Aguanta, papá», gritó Lucas, desafiando la cadencia de su propia voz, mientras el barco se mecía de un lado a otro. Javier, luchando contra la fuerza del océano, vio como Miguel también perdía el control. «Regrésate al timón», gritó Miguel, moviéndose rápidamente hacia la parte trasera de la embarcación, buscando recursos desesperadamente. Mientras luchaban por mantener el rumbo, el océano parecía responder a los pensamientos más oscuros de Javier: «No puedo más». Pero una luz interior le decía lo contrario. Esa sombra, aquel ser que emergía entre las olas, podría ser solo una parte de su viaje hacia la verdad, hacia su pasado. «No podemos rendirnos». «No ahora», dijo, con una nueva determinación resonando en su pecho. Se giró hacia sus hijos, su mirada abrazando su miedo. «Chicos, escúchenme. Esto puede ser aterrador, pero necesitamos ser valientes. De lo que se trata esta vida es de enfrentarse al miedo». Todos juntos, las palabras parecieron resonar en el aire, alcanzando hasta las profundidades del océano. Poco a poco, la sombra se acercó más, y Javier se dio cuenta de que en su vastedad, la criatura parecía menos amenazante, más curiosa. Un instante de conexión, aunque efímero, hizo que su corazón latiera con fuerza. Con ese nuevo sentido de unidad, orientando sus miedos en una dirección compartida, Javier tocó la barandilla y miró directo a la criatura. «Estamos aquí, no venimos a hacerte daño». Su voz resonó, clara y firme, desafiando el rugido de la tormenta. La criatura se detuvo de golpe, sus ojos reflejando un brillo que hacía que incluso las olas alrededor se calmaran. En un giro inesperado, Javier tuvo una epifanía. Tal vez, ese ser en el agua sabía algo que él no. Tal vez su viaje también tenía que ver con escuchar y entender. Sin poder contener la emoción, la pregunta surgió en su mente: ¿qué es lo que está tratando de decirnos? Esa sombra oscura se transformó, convirtiéndose en un reflejo del propio miedo de Javier, pero antes de que pudiera pensar más, un destello de luz iluminó el océano, y en un abrir y cerrar de ojos, el metal brillante que habían visto antes comenzó a hundirse, llevándose consigo las esperanzas de encontrar algo valioso, pero a la vez dejando una estela de nuevas preguntas. La oleada del misterio se adensaba, impulsando a Javier a tomar la decisión que cambiaría su vida. Mientras las aguas se calmaban levemente, Javier sintió que un nuevo capítulo se abría. No solo el océano guardaba secretos, él y sus hijos ahora tenían el poder de descentrarlos. Pero justo cuando pensaba que podría haber encontrado respuestas, un mensaje rimbombante retumbó en su mente: «Rodrigo no se detendrá». La tormenta podía haber sido solo el comienzo. ¿Podría Javier combatir no solo a la criatura, sino también al hombre que lo había atormentado durante tanto tiempo? Las preguntas se acumulaban mientras la esperanza se deslizaba lentamente hacia la calma, y la sombra en el mar permanecía como un vínculo entre dos mundos. Era un nuevo camino que se acercaba, y una corazonada llena de decisiones peligrosas aguardaba en el horizonte. ¿Sería el momento de enfrentar sus demonios y descubrir la verdad que había mantenido oculta tanto tiempo? La noche había empezado a despejarse, como si el cielo hubiese decidido regalarles un momento de paz después de la tormenta.
La esperanza luchaba suavemente contra las olas, y Javier pudo por fin respirar un poco. Lucas seguía observando el océano, sus ojos todavía brillantes de la idea de que la criatura podía ser más que un peligro. A su lado, Miguel intentaba reparar los cables del motor, con una mirada de preocupación que Javier no pudo evitar notar. ¿Está bien, Miguel?, preguntó Javier, acercándose para ayudar. La tensión aún llenaba el aire, y la imagen del calamardo permanecía en su mente como una sombra incesante. Antes de que Miguel pudiera responder, un ruido sordo interrumpió el silencio. Venía del fondo del barco. Javier, creo que algo está fallando en el motor, dijo Miguel, su voz cargada de una urgencia palpable. Sin esperar más, Javier se agachó y revisó la parte inferior del barco. Sentía el sudor en su frente mientras sus pensamientos se cruzaban entre el miedo y la esperanza. Habían pasado por tanto, y aún así, la idea de una nueva crisis era casi abrumadora. A medida que revisaba las piezas oxidadas, sus dedos encontraron una pequeña caja de metal, cubierta de sal. La levantó, buscando alguna señal de que había más de lo que parecía. ¿Qué tienes ahí?, preguntó Lucas, acercándose de forma cautelosa. Una caja no estoy seguro de qué contiene, respondió Javier, con la curiosidad invadiendo su mente. Abrió la tapa con un crujido, y su corazón dio un vuelco. Dentro había un viejo mapa, que parecía marcar un punto en el océano. ¿Es un tesoro, papá?, cuestionó Lucas, sus ojos brillando de emoción. Javier sintió el fuego del deseo renacer en su pecho, pero también una sombra de preocupación. La idea del tesoro era tentadora, pero cuando miró al fondo del mar, recordó lo que se había encontrado. No lo sé, pero definitivamente es algo importante. Tal vez tiene relación con el calamardo, dijo Javier, sintiendo cómo su voz se tornaba ansiosa. Había tantísimas preguntas y muy pocas respuestas. La bruma de misterio que los rodeaba se espesaba cada vez más. De pronto, un eco resonante llenó el aire, haciendo vibrar el casco del barco. Antes de que Javier pudiera mirar hacia arriba, una figura familiar se dibujó sobre el horizonte. Era Rodrigo. La silueta se acercaba a una velocidad alarmante, como un tiburón decidido en su caza. ¿Qué hace aquí?, murmuró Javier, la ira brotando a la superficie de su ser. La presencia de Rodrigo era como un eco de los miedos no resueltos, algo que había estado a punto de enfrentar, pero que aún no perseguía. ¿Papá? ¿Es él?, preguntó Lucas, agachándose detrás de su padre, su voz temblorosa. Sí, lo es, Javier afirmó, sintiendo cómo su determinación resurgía. No tenemos tiempo que perder. Debemos prepararnos. Con cada palabra de fuerza que emitía, Javier sintió una energía renovadora, como si el océano itself lo respaldara. La criatura que una vez había visto se convirtió en un símbolo de lo que debía enfrentar, una especie de fuerza oscura que a veces se manifestaba en las personas. La urgencia crecía, y el mapa lo empujaba a actuar. Lucas, sintiendo la intensidad del momento, agarró la mano de su padre. ¿Qué hacemos, papá? Javier respiró hondo y miró directamente a los ojos de su hijo. Lo primero es asegurarnos de que la esperanza opere bien. Después, si Rodrigo viene por el tesoro, le haremos frente juntos. Este no es solo nuestro viaje. Es nuestra vida. Sin embargo, mientras se preparaba para el inevitable choque, Javier se dio cuenta de que su verdadero enemigo era más que Rodrigo. Era la sombra de sus propios temores que aún lo acechaba, la incertidumbre de no saber si podría proteger a su familia, si podría ser el hombre que siempre había querido ser. Su mirada se centró en el horizonte mientras el barco se acercaba a Rodrigo, un susurro en su mente clamaba, este es el momento. Mientras las aguas se agitan una vez más, el miedo y la determinación se entrelazaban en su corazón. La batalla no solo sería contra Rodrigo, sino también contra lo que él mismo había cultivado dentro,
con un último vistazo al mapa que sostenía con firmeza, Javier supo que pronto tendría que hacer una elección. Una elección que cambiaría no solo su vida, sino la de sus hijos también. ¿Sería capaz de lidiar con los demonios que se avecinaban? La tormenta en su interior apenas comenzaba a desatarse. El viento soplaba con más fuerza, arrastrando consigo la bruma que rodeaba la esperanza. Javier sentía como si la naturaleza misma lo desafiara. Con cada segundo que pasaba, el barco se balanceaba bajo él, y la figura de Rodrigo se hacía más clara. La imagen de su antiguo amigo ahora lucía amenazante, como un lobo dispuesto a atacar. «Llevémoslo a la proa», ordenó Javier, aunque su voz sonara más como una súplica. Con determinación, empujó a Lucas hacia el interior del barco mientras Miguel se apresuraba a cerrar las compuertas. Un golpe resonó en el costado de la Esperanza, como si el mar exhalara su odio a través de las olas. «Voy a mirar», murmuró Miguel, y Javier sintió la urgencia crecer en su pecho como si no hubiera tiempo para dilaciones. «Cuidado», le advirtió Javier, recordando las historias de amistad traicionada. Pero Miguel ya se había asomado, y a través de la escotilla, sus ojos se encontraron con los de Rodrigo, desbordando confianza y desafío. «Vine a hablar», gritó Rodrigo, su voz se alzaba por encima del rugido del océano. Javier, apretando el mapa en su mano, no podía creer lo que escuchaba. «¿Hablar? No hay nada que discutir», replicó Javier, intentando mantener la calma. Era evidente que Rodrigo siempre había tenido un gato encerrado, un secreto que lo acompañaba como una sombra. «Solo quiero lo que me pertenece, Javier». «Ese tesoro, el mapa que tienes», dijo Rodrigo, casi con desesperación. Se notaba su ambición a medida que se acercaba un paso más. Era como un sueño que se había torcido en pesadilla. «¿Te pertenece?». Javier no podía contener la incredulidad que lo invadía. «Tú lo dejaste. Ahora es nuestro». A medida que la amenaza de Rodrigo crecía, algo dentro de Javier se desgarraba. La deuda por la traición del pasado no parecía tan lejana. La culpa se apoderó de él como la sal en las heridas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo algo físico, sino también luchando contra sus propios fantasmas. «Este mapa puede llevarnos a algo más que un tesoro», agregó Javier, con la esperanza de conectar con el Rodrigo que alguna vez conoció. Aquella chispa de camaradería que solo un viejo amigo puede aportar. Pero la mirada de Rodrigo no mostraba más que avaricia, un fuego egoísta que chocaba con el amor que Javier sentía por su familia. «No me hables de lo que puede ser bueno para ti, Javier. Solo soy yo ahora. Solo nosotros dos. Y está claro que no vas a salir de esto». La voz de Rodrigo se tornó más grave, más amenazante, como un trueno en el horizonte. «Lucas, quédate aquí», gritó Javier, sintiendo como la adrenalina le recorría el cuerpo. La figura de Rodrigo se acercaba más, su intención estaba clara. Era un enfrentamiento inevitado, pero algo de lo que había dicho Rodrigo retumbaba en su cabeza, no solo estaban en juego el tesoro y la amistad, sino un futuro. Lo que significaba ser padre, y qué legado quería dejar. «Miguel», vociferó, «prepárate para encender el motor. Vamos a usar la fuerza del océano a nuestro favor». No podía permitir que la ira lo dominara. Esta vez, quería ser más inteligente, quería vencer no solo a Rodrigo, sino a sí mismo. Mientras Miguel ajustaba los cables, Javier se volvió hacia su hijo. «Este es un momento crucial, Lucas. Más allá de todo, recuerda, la familia es lo primero». El miedo en los ojos de su hijo se tornó en determinación. Era un instante de conexión poderosa entre ellos, una promesa silenciosa de que confrontarían juntos lo que fuera que se avecinara, y entonces, en el instante más tenso, el motor comenzó a rugir con una fuerza renovada. Sin embargo, el sonido se ahogó cuando un estruendo de la parte superior hizo vibrar el barco. Una sombra inmensa emergió del océano,
poniendo a prueba su valentía. «Mira», gritó Lucas, su voz mezcla de miedo y asombro. Dando la vuelta, Javier quedó boquiabierto al ver el contorno del calamardo justo frente a ellos. Solo que ahora, su presencia era más que un símbolo de peligro, era también una respuesta a las preguntas que llevaban dentro. «¿Qué quiere?», se preguntó Javier, el asombro y la incertidumbre reinando en su pecho. Pero lo que lo inquietaba era que de una forma u otra, necesitaba entender. Con el legado del pasado volviendo a rugir, el mar y la vida se transformaban en lo que siempre habían sido, incontrolables. El verdadero enfrentamiento apenas comenzaba, y Javier sabía que el camino que debían tomar no solo definiría su destino, sino el de todos en la esperanza. Mientras el calamardo se acercaba más, Javier comprendió que no solo estaba luchando por el tesoro, sino también por la verdad. Porque a veces, lo más profundo del océano trae no solo tesoros, sino los misterios más oscuros de nuestros propios corazones. Pero, ¿qué harían cuando se enfrentaran a la profundidad de sus temores? La tormenta estaba a punto de desatarse. La oscuridad del océano parecía cobrar vida, las olas levantándose como gigantes ansiosos por devorar todo lo que encontraban a su paso. Javier sintió que el barco se tambaleaba bajo una presión abrumadora, mientras la imagen del calamardo se acercaba, tan imponente que le robó el aliento. Era como el clamor de un antiguo dios marino que buscaba reclamar lo que había perdido. Lucas, aferrado a su lado, miraba hacia adelante con ojos desorbitados. «Papá, ¿qué haremos?», susurró, miedo teñido de curiosidad en su voz. El corazón de Javier se contrajo. Quería ser su héroe, darle respuestas que ahuyentaran el terror, pero en ese momento, él mismo se sentía pequeño y vulnerable, como un niño enfrentando un monstruo bajo la cama. «Confía en mí, hijo», respondió Javier, intentando inyectar certeza en su tono. Pero mientras el calamardo se alzaba majestuoso, lo único que sabía era que tenían que actuar rápido. «Miguel, acelera», gritó. Miguel, aún a medio conectar los cables del motor, lo miró con una mezcla de pánico y determinación. Javier podía ver los músculos de su amigo tensándose, la lealtad visible en su mirada. En ese instante de conexión, supo que no estaban solos, la familia era más que sangre, era confianza. Con un estremecedor rugido, el motor cobró vida y las vibraciones recorrieron el casco del barco, como un rugido de reivindicación en la tormenta. Un nuevo impulso de esperanza llenó a Javier. «Vamos a aprovechar la fuerza del mar», volvió a gritar, una mezcla de orden y súplica. Este era su momento. Rodrigo observaba desde la otra punta del barco, la ambición en su mirada ahora se transformaba en cólera. «No te escaparás, Javier. El mapa es mío», rugió, avanzando con un paso vacilante pero decidido, como un animal herido que lucha por su última presa. Pero el calamardo, ese coloso del océano, había decidido unirse a la pelea. Con un movimiento certero, sus tentáculos comenzaron a azotar el agua, creando un torbellino que asustó incluso a la tempestad. En un instante, el barco de Javier fue zarandeado, haciendo que Lucas se aferrara con fuerza al mástil. «Papá», gritó, y cada llamada a su nombre resonaba con la desesperación de un niño en peligro. Javier sintió un torrente de instinto protector invadiendo su ser. «A la proa, Lucas, ahora», ordenó, empujándolo hacia el lugar seguro. A cada golpe del calamardo, la realidad parecía distorsionarse, y nadie sabía quién saldría victorioso de esta batalla. La tormenta en el mar era un eco de la tormenta que ardía en sus corazones. Mientras se aferraba al timón, su mente vagó a los recuerdos felices de aventuras pasadas con Rodrigo, esos momentos de amistad que parecían tan lejanos ahora. ¿Dónde se había perdido el camino? ¿Era el tesoro la única razón de su reencuentro? La traición fluyó entre ellos como el agua y el sangre, una lección no escrita en el mapa que llevaban en las manos. «Javier», gritó Miguel, rompiendo su trance. «El calamardo se está acercando».
No podemos seguir esperando. Javier miró hacia la criatura marina, que parecía surgir de las profundidades para reclamar lo que era suyo. Con una decisión que le consumía por dentro, Javier volvió a buscar la mirada de Lucas. Su hijo necesitaba aprender, y él debía enseñarle que a veces, el mayor tesoro era la verdad y la valentía. Estemos listos, dijo Javier en voz baja, y en el momento en que el calamardo levantó uno de sus tentáculos hacia ellos, supo que lo que el futuro traía sería mucho más grande que cualquier tesoro material. Esta no solo sería una batalla por lo que deseaban, sino también por lo que eran. El rugido del mar y el grito desgarrador de Rodrigo se unieron en un absoluto estruendo, y Javier se preguntó si había llegado el momento de enfrentarse a su pasado. Estaba claro, los secretos en las profundidades podían volver a la superficie, y ahora era el instante de la revelación. Justo en ese momento, entre el caos, un brillo en el agua llamó su atención, un indicio de que la verdad del mapa podría descubrirse de una manera inesperada. ¿Sería este el inicio del desafío que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre? Él no lo sabía, pero debía estar listo para todo. La brisa del mar, antes llena de promesas de aventuras, ahora era solo un eco de desesperación. Javier sentía cómo la sal del océano se mezclaba con el sudor frío que le corría por la frente. La imagen del calamardo se fijaba en su mente, sus tentáculos fluyendo con fuerza, como si fueran brazos de la propia tormenta. «Hijo, mantente cerca de mí», gritó, mientras la criatura azotaba el agua con ferocidad. La oleada que se levantó hizo temblar los cimientos de su barco, y Javier sintió que el mundo se desmoronaba. Lucas, con sus ojos llenos de miedo, parecía estar perdiendo la esperanza. Cada instante se podía contar en pulsos de angustia. Entonces, el resplandor bajo el agua se intensificó. Era un destello dorado que resaltaba entre lo negro y lo furioso de las aguas. ¿Qué es eso?, se preguntó Javier, su corazón latiendo con fuerza, luchando entre la necesidad de proteger a su hijo y la curiosidad de descubrir la verdad detrás de aquel brillo misterioso. Pero Miguel, con un grito que cortó el aire, lo sacó de su ensueño. «Javier, el motor no soportará mucho más. Nos va a volcar». La voz de su amigo era una mezcla de adrenalina y temor. La realidad volvió a apoderarse de él, y sintió su pecho llenarse de determinación. No podía dejar que la traición, ni el mar, se llevaran a su hijo. «Detente. No podemos escapar, debemos enfrentarlo», ordenó Javier. Miró hacia Rodrigo, quien una vez había sido su compañero y ahora era su rival. La expresión en el rostro de Rodrigo era de pura rabia, pero también un atisbo de desesperación. «¿Por qué hemos llegado a esto?», se preguntó Javier, sintiendo que la traición fue una sombra constante en su búsqueda por el tesoro. Mientras eso ocurría, el calamardo, ahora mucho más cerca, extendió su tentáculo hacia Javier. Era una escena de un horror poético. Los colores del ocaso se reflejaban en la piel resbaladiza de la bestia marina, y Emilio a su lado parecía dudar. Cada acción del calamardo era un recordatorio de que el océano no tenía intenciones de ceder. El momento se volvió patente, había que actuar. Sin pensarlo más, Javier corrió hacia la proa y tomó un remo en la mano. Su mente giraba, un torbellino de decisiones, pero algo dentro de él le decía que esta era su única oportunidad de redención. En una mezcla de pesadilla y valor, lanzó el remo hacia el calamardo. El sonido del impacto resonó como un trueno, pero la criatura no se detuvo. Rodrigo, por su parte, aprovechó el momento de distracción para avanzar, dejando entrever un cambio en él. «Javier. El mapa no es lo que piensas», gritó, sus palabras arrastradas por el viento. Pero antes de que pudiera continuar, un nuevo aullido del calamardo interrumpió su declaración. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué podría ser más grande que la búsqueda por oro y tesoros? ¿De qué hablas, Rodrigo? ¿Qué secreto guardas?
respondió Javier, sintiendo el peligro agazaparse. Pero otra vez, el mar rugió y todo quedó en silencio. El brillo en el agua se había vuelto casi cegador. En el centro del torbellino, una caja appeared, su contenido probablemente guardaba la clave para todo este enfrentamiento. La perspectiva de un milagro en medio de la tormenta llenó a Javier de una nueva energía. Era el momento de decidir, permanecer en el camino de la venganza o buscar la verdad que podría unirlos. Miguel, prepara el ancla. Debemos descubrir qué hay dentro de la caja antes que el calamardo nos atrape. Gritó, dándose cuenta de que era tanto un desafío personal como uno familiar. Cada segundo contaba, cada latido era una cuenta regresiva. Javier se dio cuenta que el verdadero desafío no era solo contra la criatura, sino contra los fantasmas del pasado. Su historia estaba a punto de revelarse, y quizás, solo quizás, el tesoro que tanto deseaba radicaba en la comprensión y el perdón. El mar empezó a calmarse, como si supiera que la tormenta del corazón de Javier estaba por desencadenarse. Se agachó hacia Lucas, envolviendo su pequeño cuerpo con su brazo. Sea lo que encontremos, lo enfrentaremos juntos, pero el mar, enfurecido por la intrusión, rugió una vez más. Y justo cuando Javier extendía la mano hacia la caja, un tentáculo del calamardo se abalanzó sobre ellos. Todo lo que había conocido, todo lo que había temido, parecía irreal, pero el momento de la verdad estaba cerca. Lograrían descubrir el secreto oculto, o el mar reclamaría su última toma. Las olas rugieron mientras la caja se hundía bajo la superficie. El tiempo se detuvo. La revelación estaba a solo un paso. Javier sintió como el tiempo se ralentizaba, como si el océano mismo se detuviera para contemplar el enfrentamiento que se avecinaba. La sombra del calamardo se cernía sobre ellos, pero en su corazón había una chispa de determinación que se encendía, una luz que lo empujaba hacia adelante. No podemos dejarnos ganar por el miedo, hay que descubrir qué hay en esa caja. Gritó con aliento firme a Miguel y Lucas. Con un movimiento decidido, se lanzó al agua, su cuerpo sumergiéndose en un frío revitalizante. Con cada brazada, la fuerza de su amor por sus hijos lo empujaba. «Papá», gritó Lucas desde arriba, rugiendo con preocupación, pero Javier solo podía pensar en lo que había dejado atrás y en lo que estaba por venir. Al llegar a la caja, comenzó a forcejear con la tapa. Con cada tirón, los recuerdos de su abuelo surgían a su mente. El hombre que siempre había encontrado valentía en la adversidad. Nunca dejes que el miedo te detenga, repetía en su cabeza. Finalmente, un golpe en el costado de la caja la abrió, dejando ver un brillo dorado que se reflejó en su cara empapada. Javier emergió del agua, levantando la caja con fuerza. «Miren esto», exclamó, y su voz resonó entre el silencio del momento. «Es increíble». Todos se acercaron para ver. Dentro había un antiguo compás, un objeto que probablemente había navegado mares que ellos no podían ni imaginar. «Es un compás mágico», dijo Lucas, con los ojos brillantes, distraído por la historia que podía contar. Rodrigo, atrapado entre la curiosidad y el rencor, se acercó dando un paso temeroso. «¿Y qué significa esto, Javier?», preguntó, sus palabras más suaves. Consciente del cambio en el aura alrededor de ellos, Javier se dio cuenta que el compás era más que un objeto, era un símbolo de dirección y la elección de seguir el camino correcto. Era la representación de lo que habían perdido y de lo que podían reconstruir. Justo en ese instante, una ola más grande que las demás golpeó la esperanza, y Javier, en un acto reflejo, cubrió a Lucas con su cuerpo. «Papá», gritó Lucas, asustado, pero en el corazón de Javier brotaba una corriente de fortaleza. «Este compás nos ayudará a encontrar nuestro rumbo, a guiarnos a un futuro mejor. No tiene que ser sobre el tesoro material, sino sobre lo que tenemos aquí y ahora», dijo, señalando a los rostros expectantes alrededor. Rodrigo, finalmente despojado de su ira, miró a Javier a los ojos. «¿Podemos hacerlo juntos?»,
Quizás redescubrir lo que realmente importa, sugirió, su voz llena de un nuevo entendimiento que hacía falta en sus corazones. Javier asintió, sabiendo que el camino que tenían por delante no sería fácil, pero ya no era solo una lucha por sobrevivir. Era una lucha por lo que realmente importaba, la unión, la familia y la comunidad. Esto no es solo nuestro barco, dijo refiriéndose a la esperanza. Es el corazón de todos nosotros. Las palabras resonaron en la atmósfera, y las miradas se encontraban con esperanza renovada. Miguel interrumpió, ¿y qué haremos con el calamardo? La criatura había seguido su curso, vigilante desde la distancia. Javier tomó un momento para reflexionar. Quizás no busca atacarnos, quizás solo quiere ser escuchado, igualmente luchando por lo que ama. Con el compás en la mano, Javier decidió que esta no sería solo su aventura, sino la de todos. Atraía el poder de la comunidad y el amor, hasta el calamardo, buscando restaurar un equilibrio perdido. Navegaremos juntos. Aprenderemos a vivir con nuestros miedos y enfrentarlos con amor, dijo con fuerza. Así, armados con el compás y su renovada determinación, cada uno subió a la esperanza. El océano se calmó, las aguas turbulentas comenzaron a extenderse suavemente. El camino estaba lleno de desafíos, pero con cada nueva ola y cada nuevo amanecer, sabían que juntos podrían soportarlo todo. A medida que el sol se elevaba en el horizonte, iluminando la esperanza en su esplendor, Javier sintió la alegría y el amor rodeándolo. Estaba listo, no solo para navegar el mar, sino también para afrontar lo que había en su corazón. El verdadero tesoro no era oro ni riquezas, sino la unión con quienes amaba. Al mirar las sonrisas de sus hijos y la solidaridad de la comunidad que los acompañaba, una sonrisa inmensa llenó su rostro. Por fin había encontrado el rumbo que había estado buscando, y así, Javier zarpa con la esperanza reivindicada, con acaricias de futuro embriagadoras. Sabía que el viaje apenas comenzaba, pero con esperanza, amor y el apoyo inquebrantable de su familia y amigos al lado, era un mar que había aprendido a navegar. No esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas que te llenarán de inspiración. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no dejes de darle un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas disfruten de estos relatos. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre esta emocionante transformación. Y no olvides compartir este video ya mismo con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la esperanza puede renacer. El momento es ahora.